Bueno, bienvenidos a la tercera sesión de este grupo de lectura. El día de hoy nos corresponde leer el capítulo 8, comentar el capítulo 8 del libro La Escuela Extraordinaria, Escolarización, Exclusión y Educación Inclusiva. Habíamos planteado la idea de poder traer a lo mejor dos preguntas que pudiéramos hacernos a partir de la lectura. No sé si les parece que podamos cada uno hacer un pequeño comentario de aquello que no, de aquello que el capítulo nos suscitó, que nos pasó con el texto, y en función de eso luego podemos comentar las preguntas que cada uno tenga. ¿Les parece? Bueno, dejo el micrófono Perfecto. abierto para el que quiera compartir. Adelante. Bien, empiezo por acá. No hice la Adelante, segunda José parte, Miguel. la tarea de la pregunta no la hice. Pero sí, el capítulo 8 me parece, hace muy explícita su postura, ¿no? E invita a tomar una postura Roger Slee. Por lo menos a mí me pasó eso, me dio mucho sentido de las conversaciones que habíamos sostenido. Entonces, y además me gustó porque empieza a hacer, propone estas cuatro ideas como algunos pilares o formas de caminos posibles para abordar este proceso, que no lo deja como un proceso cerrado, sino como un proceso abierto. Y hablando en este sentido, la postura, ¿no? Claramente en términos de esta crítica a lo que él llama el sueño neoliberal, ¿no? Que tiene que ver con este individualismo competitivo que justo se cruzó, que yo estaba, lo comenté el otro día, estaba, no sé si en este taller o en otro, pero estaba participando también con un grupo de amigos que nos gusta conversar estos temas, una mirada crítica al neoliberalismo, en general como forma de pensamiento. Y claramente esto ha invadido o baña la educación y todos estos principios que están, ¿no? En estas cosas que él pone en el principio del capítulo como ejemplos concretos de situaciones que yo he observado y que probablemente muchos de ustedes también han observado, de, ¿no? Este discurso de un niño con discapacidad en la escuela va a retrasar a los demás estudiantes, impacta negativamente en la clase. Aquí en Chile el sistema de medición de la calidad de la educación dado por una prueba va a impactar en el CIMSE. Son cosas que uno escucha cotidianamente en las conversaciones con los colegas, con los profesores, con el profesorado. Y algo que no se explicita tanto, ¿no? Pero que está esta idea de que esté centrado, una educación centrada en el progreso individual y no en lo colectivo. Eso me dio mucho sentido, que tiene que ver con las cosas que yo he venido observando. Entonces me permitió como ordenar mi pensamiento. Y de estas cuatro ideas que él propone, ¿no? Particularmente me suscribo mucho a la idea del tema del lenguaje, que ha sido una de mis preocupaciones, ¿no? Que también lo había conversado, lo había planteado en algún momento, ¿no? Como esta suplantación de los términos, de los significados, pero usamos una palabra nueva, pero seguimos las viejas prácticas. Yo creo que eso es un tema bien fundamental. En mi caso, y aquí habemos varios que trabajamos en la formación de nuevos profesores o a veces colaboramos con profesores que ya están en ejercicio en estas reflexiones. Entonces hay un tremendo desafío ahí, cómo contribuir en términos de este lenguaje, ¿no? Eso es lo que a mí me impacta en términos de estas proposiciones que hace Roger Deslie. Y me quedo particularmente con la de cómo potenciar o reformular o deconstruir, que es un tema que me gustaría después meterme también, como método de pensamiento para poder modificar o potenciar el lenguaje. Muchísimas gracias, José Miguel. Bastante interesante estos aportes que comenta. Gaby, vamos contigo. Buenas tardes para todos. Bueno, destaco del texto inicialmente todo el llamado que vuelve e indica, ¿no? de que la educación especial no es sinónimo de la educación inclusiva y que eh, hemos venido como arrastrando una mala práctica
poner en el lenguaje de la educación especial lo inclusivo cuando no es así, y que las universidades y los programas y todos los que formamos desde el campo de la educación especial estamos como perpetuando, ¿no? En los espacios, en el lenguaje, en la misma denominación de los espacios académicos, unos sinónimos o unos principios o unos horizontes frente a la educación inclusiva que están minimizando o reduciendo lo que implica este proyecto político. Resalto también, y me pareció muy puntual, cuando habla de que hay que reformular el campo, investigar, revisar la educación y pensarnos en el lenguaje más allá de lo políticamente correcto, en el sentido en que pues queda mucho por construir, pero hay que identificar o recordar una frase o desde lo inclusivo, que no son las políticas, que no es lo asistencial o lo escolar o no escolar, de cómo los niños se piensa para unos niños u otros en particular, sino vuelve y hace el llamado de lo que hablábamos la vez pasada frente a la máquina de la exclusión y la discriminación. Y indica una frase acá que la señalé, cómo valorar a la comunidad, cómo partir del reconocimiento, de la representación de la diferencia, desde la interdependencia de los diferentes grupos, para convenir en la escolarización un agente de educación en democracia y de cambio social. Entonces, resalto ahí que vuelve y nos indica como pilas, ¿cierto? No es la clasificación, la categorización, el déficit, otra vez el mismo lenguaje de clasificar y etiquetar, sino que plantea cómo analizar en esa máquina las relaciones de poder y toda esa infraestructura relacional que está en la escuela y que se sigue naturalizando, potenciando en el nombre de unas supuestas prácticas inclusivas que realmente pues no se dan y siguen es desde lo tradicional, ubicando a unos niños en el lugar, en unos mejores, otros que tienen quizás otras dificultades, indica allí, pero que no hay realmente un análisis en profundidad de lo que implica el estar juntos y en la relación humana. Y frente a las preguntas, me quedo con inicialmente sí el llamado a comprender esa proceso relacional de la educación inclusiva estaría directamente relacionado con la tarea restauradora que plantea George Roger Sleep. Y por último, entonces, ¿qué le aportaría o cuál sería el sentido para no seguir generando este mismo error de la educación especial en lo inclusivo? O sea, cómo dejar de buscar ese lenguaje, ¿cierto? Para realmente posicionarnos y desde dónde. Muchísimas gracias, Gaby. Bastante bien. ¿Alguien más que quisiera continuar? Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Leslie. Hola. Muy Bueno, bueno. ahí queda el micrófono para los que quieran compartir. Hola con todos. Hola Aldo, ¿cómo está? Bueno, yo no logré alcanzar a leer todo el capítulo, pero lo voy a hacer sí, pero ahí en las primeras hojas de este capítulo quiero resaltar algo. Dice, por ejemplo, en la forma de la preparación del profesorado, que muchas veces desde la educación superior se sigue preparando a los docentes para continuar con una ideología que Roger Leslie dice que es peligrosa, porque coopera con las fuerzas conservadoras para mantener unas relaciones sociales opresivas, manifiesta él. Entonces, destaco esto porque en lo personal también puedo darme cuenta de que aún nos falta mucho en educación superior para tener un profesorado con un pensamiento diferente. Y a su vez estos pensamientos generan actitudes diferentes, ya no desde considerando el déficit o las patologías, sino considerando una diversidad de todos, ¿no? Entonces eso, y también otra parte que resalto del documento es que nos dice que inclusión educativa, la inclusión educativa debe dirigir el foco
hacia las estructuras, hacia las políticas y hacia las prácticas de escolarización, ¿no? O sea, es mucho más profundo de lo que imaginamos. Porque se plantea preguntas acerca de las relaciones de poder de la escolarización. Entonces, esos dos puntos, y también pude ver estas proposiciones, me parece que son que él hace, que esas son las pendientes que tengo que continuar en la lectura. Muchísimas gracias, Yajaira, no te preocupes. ¿Los demás? Yo quisiera acotar algo realmente. Yo también tomé un pequeño extracto de esta parte de cómo las universidades tienen materias obligatorias para la educación inclusiva. Me llamó tanto la atención porque considero que para uno ser educador, para ser profesor, para dedicarse a la educación, tiene que tener vocación. No tiene que ser algo obligatorio que nos tienen que dar. Entonces me quedo pensando mucho y en el primer extracto, en el primer párrafo de Yamba, que decía que él corta el río desde el inicio, entonces yo creo que desde ahí debemos también comenzar a ver si es que realmente las personas que se están preparando para ser docentes son las idóneas. Porque si es que ellos mismos están confundidos, no saben lo que es educación inclusiva, lo que es educación especial, entonces también se va generando todas estas confusiones. Todas es lo que nos mencionaba en el taller anterior, es perdón, se me fue El engañador engañado. eso sí. Entonces, estamos generando eso de ahí, porque desde el inicio comenzamos mal, o sea, me quedó tan grabado ese asignatura obligatoria, no debe ser obligatoria, debe ser algo que se conste en la malla constantemente, porque vamos a tener esto en nuestras aulas de clase el día a día. Solo quería acotar eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leslie. ¿Alguien más? Lo que hayan alcanzado a revisar, lo que hayan alcanzado a leer. ¿Puedo? Sí, Diana, adelante. Bueno, para no repetir lo que ya varios han dicho, o sea, coincido con las diferentes partes y las, digamos, lo que han rescatado, lo que les ha, digamos, impactado. Creo que son también partes que produjeron ese mismo efecto en mí. Y yo me quedé pensando en las preguntas que vos nos habías asignado como tarea. Y mientras iba leyendo, digo, bueno, yo volvería a formular tal vez la misma pregunta que hice en el encuentro pasado. Si bien acá en este capítulo, que yo para el encuentro pasado todavía no había leído, acá hay algún atisbo de respuesta a la pregunta que yo hice, a la que yo le haría. Vos nos habías pedido que pensáramos en una pregunta para el autor. Entonces yo hoy volvería a hacer esa misma pregunta, es decir, si él en su recorrido, digamos, ha encontrado instituciones, escuelas, universidades, donde él ya vea algún atisbo, por lo menos, de intento de cambio en esta dirección que él nos propone. En el capítulo 8 hay alguna respuesta. Él da un ejemplo de una escuela en Australia, donde hay una pareja que, digamos, toma una escuela que había como caído no sé si la forma de expresarlo, si había caído en desgracia o bueno, se había, no sé si es empobrecido la palabra, no me sale en este momento, digamos lo mismo que él dice en el texto, pero que ahí habían empezado incluso a recuperar todo digamos, todo el bagaje cultural. Él dice, digamos, la herencia cultural aborigen y cómo fueron trabajando eso hasta incluso revertir
digamos, todos los aspectos negativos que se habían dado de fracasos y en esa escuela antes de haber ellos empezado a trabajar. De todas maneras, me sigue quedando, o sea, eso no me terminó no fue una respuesta, la lectura que hice, digamos, para hoy, no fue una respuesta que me termine de satisfacer, primero también porque pensamos, bueno, desde que este libro se escribió hasta ahora ha pasado mucho tiempo, o sea que habría que ver si él ha seguido de cerca esa experiencia que él ahí narra y si esa experiencia siguió enriqueciéndose, si siguió progresando y obviamente si ha encontrado otras que a lo mejor no sean escuelas, sino que también en otros lugares y que sean en ámbitos que son en los que, digamos, que a mí me interesan particularmente, que es en la universidad. Y la otra pregunta que yo haría es, si bien hay cuadros muy interesantes donde nos da pistas de cuáles son los diferentes niveles en los que hay que trabajar para lograr un cambio que realmente, digamos, no sea solamente el cambiar, como decía hoy José Miguel, cambiar la forma de aludir o el nombre que le ponemos, pero o sea, que solamente cambiar la fachada, sino que realmente haya un cambio de este tipo, si bien hay, es como que a mí me hace falta un poco más de, no sé si son ejemplos o de explicación de qué ir haciendo en cada, si bien hay algunos, como dije, algunos atisbos ahí, algunas pistas, pero yo necesitaría, digamos, como más insumos para poder darme cuenta por dónde y cómo hay que ir. Si bien no debe haber una receta única, eso debe estar muy, digamos, atado a cada contexto, porque en ese contexto ahí intervienen, bueno, cuestiones políticas, económicas, de infraestructura, las personas que intervienen, etcétera, etcétera. Pero yo me imagino, y esto tal vez sería la tercera pregunta a hacer, que los cambios también deben venir, por ahí uno pienso, vendrán de arriba para abajo y puede ser también de abajo para arriba. Creo que tiene, y esto me gustaría que él me contestara, o a lo mejor acá en el grupo se puede ir contestando, también me parece que debe venir un cambio muy personal y debe darse que haya muchas personas o varias personas que estemos pensando en esa misma dirección para que eso se dé. Porque una sola persona en una institución puede llegar a traccionar, pero siempre necesitamos aliados, gente que apoye, que nos siga, que esté viendo un poco hacia dónde queremos llegar. Y que ese cambio también tiene que ser un cambio, me parece, espiritual. Hablábamos de cambio de conciencia. Y uno querer otro tipo de mundo, otro tipo de relaciones con la gente. Eso me parece que es tal vez no sé si lo más difícil, pero es una de las cosas que debe darse para que una institución completa y un país completo pueda, o una mayoría en esa institución, una mayoría en ese país y lograr que el cambio de conciencia sea después global, se dé. No sé si estoy soñando demasiado, soñando despierta, pero bueno, eso es lo que, digamos, me ha producido la lectura no solamente de este capítulo, porque ha sido la sedimentación de las lecturas y las discusiones, las charlas, los comentarios de todos los colegas en estos 3 encuentros que hemos tenido. Así que eso sería mi aporte de hoy. Sí, muchísimas gracias, Diana. Yo no creo que estás pidiendo demasiado porque
En realidad la inclusión tiene ese propósito finalístico, no como producir otros modos de relacionamiento, sino esta cosa no termina siendo como el abrir puertas, poner nuevos grupos en la escuela y se reduce, ¿no? Pero como práctica social y cultural tiene que ver con eso, y que todavía nosotros no hemos sido capaces como de despertar a leer esos signos que definirían esas prácticas de relacionamiento, de convivencia, de coexistencia, ¿no? Así que no, me parece súper, súper bien. ¿Alguien más que quiera hacer sus aportes? Estela, adelante. Buenas tardes. Me gustó mucho este capítulo por las reflexiones que me trajo. Me traje, yo no sé bien, pero por las reflexiones y las cuestiones que yo había puesto anteriormente acerca de la inclusión y la exclusión, porque muchas veces en la tentativa de una inclusión tenemos la exclusión. Entonces yo estaba pensando también, las escuelas tienen la preocupación también acá en Brasil, do que está aqui en el libro, que estes estudantes supõem um risco para o rendimento das escolas. Então, não estão preocupados com cada um, pero com o sucesso da escola, não com o sucesso de cada estudante. E não se muitas vezes não se evalua. Eu estava pensando acerca disto a respeito das metas dos estudantes, porque eu creio que as metas são diferentes, não são as mesmas para todos, porque temos que comparar cada um consigo próprio, não com o todo, porque tem os limites de cada um. Então, me parece que isso também está relacionado a questões das humanidades e das ciências duras, porque hoje dia, cada vez mais, há uma valoração maior das ciências duras. Ao menos acá em Brasil está ocorrendo isto. Então, eu, por exemplo, eu tenho 2 licenciaturas, uma em pedagogia e a outra em ciências e em matemática. Então, eu he observado isso. Quando me apresento como pedagoga, me honram. Está bem. Quando me apresento como professora de ciências, matemática, és muito inteligente, és muito... Eu sou a mesma. Eu não sou 2 pessoas. Então, isso para mim me tocou muitíssimo, né? E me preocupa, eu gosto muito de John Dewey. A educação, quando está aqui, a educação corre o perigo de quedar reduzida a atividade de máquinas bem planejadas. Então, seria um input, um output, para que seja, isto é o que queremos. Não são máquinas, pessoas não são máquinas. Então, eu também estava pensando, desculpa, eu estou procurando aqui no texto, depois eu passo as questões. Uma outra coisa que eu he hablado acerca das escolas, porque isso é uma dúvida para mim. O que é melhor para cada um é que está aqui. Quem é melhor para falar das necessidades e aspirações de los niños com discapacidade que os mesmos niños e seus padres? Então, nós temos que ver o que é melhor para cada um. Não é o que pensamos que é melhor. Mas, como digo, muitas vezes temos dos niños en la casa, pero para uno es mejor una escuela y para otro una otra escuela, porque son diferentes las escuelas, mismo las escuelas públicas. Y ellas tienen características distintas. Acá, ¿qué más? Yo creo que também, como está acá, que é muito importante clarificar os significados e os objetivos da educação inclusiva. Então, essas uma mais. Que a educação inclusiva deve considerar-se na escola como um assunto de todos, educar as comunidades com respeito à exclusão é crítico. Então, esses pontos
me hicieron pensar em três cositas. Não sei se são exatamente três questões, eram duas, mas são três pontos que me chamaram a atenção. Um é que é muito importante pensarmos em como concretizar que a escola é um assunto, é um tema de todos, não só de um ou outro, dos professores ou dos padres, dos estudantes, mas da comunidade. Então, eu creio que é muito importante, necessitamos pensar como educar a comunidade em relação à exclusão. É crítico, não tenho dúvida quanto a isso. Também é muito importante que os professores, os educadores que trabalham com a inclusão, como que podem trabalhar com estas necessidades, as questões individuais. Não se pode, não há uma regra. Regra, se diz isso? Sim? Graças. E a outra cosita que eu he posto cá é que as pessoas sim, que está aí o texto, né? Subida, pero não são as condições que elegem. E eu creio que isso é importante. Pensar o que é melhor para cada um e que participe como está em el grupo. Les agradeço a paciência por escutarme. Gracias. Tu español es muy bueno, Estela, así que por lo menos se entiende bien. No sé los demás que cómo lo ven. Gracias. Sí, Gracias. muy bien, Stella. Felicitaciones. Gracias. Sí. Gracias, Estela. Lorena, vamos contigo. Gracias. Bueno, mirando la pregunta también que nos hicieron la semana pasada, que era como cuál de todas las cosas que están ahí le resuenan a uno con el trabajo que hace o en el lugar donde está, pues obviamente yo creo que nosotros nos leemos en este libro de hace 11 años y es como si nos estuviéramos leyendo actualmente, o sea, uno no ve una gran diferencia, o sea que hay muchas cosas que le resuenan, pero como hemos hablado de varias de ellas, a mí algo me llamó mucho la atención. Yo estoy en una institución que es IB, no sé si ese término es para ustedes familiar, ¿no? No, para nada. No, una institución IB es una institución que se rige por un currículo internacional. Nosotros tenemos un Lorena, bachillerato. Sí. es como un bachillerato internacional, ¿no? Exacto. IB, el de nosotros es un bachillerato internacional alemán. Cuando uno hace eso, casi que todo se dirige con relación a que los niños deben cumplir con ese currículo, que es obviamente un currículo ajeno a nuestro contexto, porque está hecho para que los niños puedan competir en cualquier parte del mundo, tener becas en cualquier parte del mundo. Y eso, claro, para los que están en la cabeza o en la punta de esas carreras es algo muy, muy bueno, pero para los demás no lo es tanto y menos para nuestros niños que pueden tener unas formas de aprender diferentes o simplemente unos intereses diferentes. Entonces yo leía un poco acá cuando estaban hablando de la necesidad de revisar la educación y entre todo lo que decían, algo me sonó mucho que estaban hablando de la reforma de la educación como un empeño inclusivo en una tarea multifacética y compleja que se adentra en las estructuras más profundas de la educación y en la escolarización para producir diferentes políticas, prácticas y culturas. Esto ha sido algo que he hablado mucho cuando hablamos de tener estudiantes con discapacidad. Tenemos algunos estudiantes con discapacidad cognitiva o también estudiantes con dentro del trastorno del espectro autista y hablamos un poco porque la pregunta siempre es si van a poder tener un IB. Van a poder tener un IB como si el IB fuera la educación. Entonces, en esta diferenciación entre la escolarización y la educación creo que era muy importante porque todas las personas nos educamos, podemos ser educadas y participamos en nuestra educación y no todos tenemos que tener la misma escolarización. Entonces, acá creo que el afán de esto es un poco llevarnos hacia un mismo tipo de escolarización, desconociendo el tipo de educación que cada uno no solo puede, sino desea tener. Entonces, creo que eso fue una de las
cosas que entre todo esto que leímos me resonó mucho más el poder seguir trabajando en estos contextos por la educación de las personas y no por una escolarización X que es más exitosa en términos neoliberales, obviamente que aquí está muy claro en nuestro texto. Muchísimas gracias, Lorena. Leslie. Solo quería comentar, la educación IB es una educación súper fuerte académicamente, sin embargo, segrega totalmente a cualquier niño que tenga cualquier dificultad. Llega un punto en el cual los niños ya no pueden avanzar. Entonces, el IB es vendido en las instituciones como algo súper alto, como que algo a lo cual todos deberían acceder, pero realmente es algo muy malo para todo este proceso que estamos llevando de educación inclusiva, porque el IB segrega totalmente. Es algo, estábamos leyendo, mi institución también está accediendo y estamos como en la cuarta, quinta etapa y estamos en una lucha porque hay un buen grupo de docentes que está muy a favor de la educación inclusiva. Estamos intentando aplicar el DUA, haciendo muchas reformas y nos colocan el IB y es algo tan cortante, como comenta la compañera, que realmente nosotros nos vemos cruzadas de brazos, porque es muy desafiante el proceso que el IB genera para lo que es la inclusión, la educación inclusiva. O sea, es un retroceso y no sé por qué en el mundo en general se vende eso tan bien, porque en realidad no es algo tan bueno. Porque como dice, cada niño tiene una forma de aprender, pero a la final todos son valorados, todos son calificados con el mismo test, con las mismas normas, rúbricas, y les segrega, no potencializa lo que realmente los guaguas pueden hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Leslie. ¿Alguien más que quiera hacer su aporte? Celso. Sí, Jay. doctor. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, quiero hacer mi comentario con relación a una de las 4 proposiciones que el autor hace referencia en este documento. Y bueno, quisiera iniciarlo retomando todos aquellos beneficios que el alumnado de manera general y todas las personas, hombres, mujeres, con y sin discapacidad alrededor del mundo, pues nos hemos visto beneficiados en algún momento determinado. Entonces, en ese sentido, esas políticas de carácter internacional, pues iniciando desde la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, pasando por la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en Salamanca en el 94, y así infinidad de documentos normativos de carácter internacional, pues que nos han dado, por un lado, el beneficio de proteger nuestros derechos, y uno de tantos pues es el derecho a la educación. Sin embargo, también, así como tenemos derechos, igual tenemos obligaciones, ¿no? Y esas obligaciones en cualquier rol que nosotros desempeñemos, sea como profesor, sea como alumno, cada uno de nosotros como directivos, por ejemplo, como familias igual, pues cada uno de nosotros tenemos en cierto momento, una responsabilidad. Responsabilidades que de manera ocasional, pues solamente quedan escritas, pero no van y aterrizan en alguna tarea en particular que ayude y coadyuve para este trabajo que hay que hacer todos y todas, ¿no?
en el sentido de colaborar y de participar para proporcionar una educación para todos como fue proclamada en esos documentos normativos que ya mencioné. Entonces, en este sentido, pues la educación inclusiva, y que si bien dice aquí en la proposición 1, dice la educación inclusiva declara su compromiso para identificar y acabar con la exclusión educativa. Bueno, no es tarea fácil, es una tarea que tenemos de manera permanente, pero que si no identificamos la forma más apropiada para iniciar este gran trabajo pues que tenemos todos quienes estamos a cargo de la educación, pues es un trabajo que nunca va a terminar. Va a ser inacabable. De hecho, por su naturaleza, la educación es inacabable, nunca vamos a terminar. Pero vale la pena entonces que también, como lo menciona en el documento, vale la pena y apoyarse en esta frase que se encuentra en el cuadro o en la tabla 8.1 en la celda 2 de la fila 2, y que dice establecer la inclusión como un proyecto político, preocupado por el examen, etcétera, etcétera. Bueno, yo de aquí creo que lo más rescatable, según mi punto de vista, es rescatar este gran trabajo que tenemos, pero como un proyecto institucional, como una política institucional, sea una política de Estado o sea una política a nivel institución educativa, pero que, si bien es cierto, no lo declaramos como un proyecto, entonces, ¿qué sucede? Si se queda solamente la declaratoria a nivel de discurso y a nivel de que nosotros como profesorado tenemos la obligación de procurar que todos nuestros alumnos y alumnas reciban el mismo trato, trato igualitario, equitativo, que cuidemos y procuremos que en todo momento sean incluidos e incluidas en todas las tareas que se desarrollan. Entonces, en ese sentido, si no lo retomamos como un proyecto institucional, entonces todas esas tareas que nosotros hacemos en el día a día y que hacemos lo posible porque vayan encaminadas para proporcionar en la medida de lo posible educación de calidad, se complica, y entonces esto pasa a ser, como dije hace un rato, pues un trabajo que nunca termina, pero sobre todo que es un trabajo que no cumple con los requerimientos suficientes para que nuestros alumnos y alumnas que tengan cualquier discapacidad pues se sientan acogidos, se sientan cuidados, se sientan procurados por nosotros los profesores, y terminado tal vez su periodo escolar, sea bachillerato o cualquier otro nivel, entonces pasan al siguiente con muchas carencias, con muchas necesidades, y así terminarán probablemente algún grado académico, pero con esas necesidades que en algún momento nosotros pudimos haber proporcionado. Entonces, en ese sentido, pues yo reitero el trabajo, más bien, perdón, reitero el compromiso que nosotros, el equipo directivo, el equipo docente, los propios alumnos y alumnas con y sin discapacidad, el equipo que trabaja al interior de una escuela, por ejemplo, trabajadores sociales, orientadores, y las propias familias, si nosotros no trabajamos de una manera colaborativa y en equipo, entonces yo creo que acabar con la exclusión, como lo refiere la proposición 1, se convierte en algo
que no podemos alcanzar nunca, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Celso. Bastante interesante esto que se llama, que trae a colación, ¿no? Como de sentido de un fenómeno inacabado. José Luis Jesús, adelante. ¿Cómo estás? Bien, bien, Aldo y compañeras, compañeros, muchas gracias. Interesantes ideas. Ahora me encanta todas estas proposiciones y bueno, retomando las que hace el autor, que son estas 4: reformulación del campo, enderezar el lenguaje, investigar para la inclusión, revisar la educación. Yo partiría de una frase que espero sea provocadora y me gustaría escuchar sus opiniones, o 2 frases. Para empezar, que la inclusión educativa es una utopía, pero que mantiene vivo el diálogo y la esperanza de mejora. En ese sentido, estoy de acuerdo, pues, que hay que buscar alcanzarla. Al menos en las condiciones actuales, considero que prácticamente no está, por lo menos en el poco tiempo, la posibilidad de alcanzarla y, y a lo mejor no lo veo en lo que me resta de actividad docente o hasta biológica, pero es una esperanza que hay que buscar. Me parece que esto es indispensable, es importante, y me gustaría partir de posiblemente pudiera atreverme a llamarle quinto principio, quinta proposición, que esto requiere un trabajo integral, no por separado, ni las personas, ni los actores, ni tampoco las proposiciones que ahí se mencionan. Tenemos que buscar un abordaje integral y partiendo también de un principio básico que yo he escuchado con frecuencia, suena bonito, pero es parte de esa utopía, que es la segunda frase que les propongo y comento, que la educación o es inclusiva o no es educación. Es una redundancia hablar de educación inclusiva. Es como hablar de una educación muy particular, como igualmente otra vez a la mejor segregadora. Ahora vamos a ser inclusivos. Per se, por naturaleza, tendría que ser la educación inclusiva, ¿no? Creo que no se puede concebir de otra forma. Esos son mis comentarios breves y espero que vinculados a esto que estamos diciendo y a pues, alentador capítulo 8, pero que me deja esa sensación, insisto, no sea una utopía, pero justamente hay que buscar alcanzarla, considero. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Jesús. Gracias por también recuperar esa idea de que la educación en su esencia, independiente de todos los problemas que tenga hoy día, tiene este atributo inclusivo. No sé si Salvador, no sé si Jamie quisieran aportar algo. Sí, Actualmente si reactivado el puedo, audio. sí. Claro, no sé quién de los dos quiere ir primero. Actualmente reactivado el audio. Sea Salvador, adelante. Ok. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues a mí me llama la atención lo que han ido comentando, sobre todo también esa idea de la segunda compañera, no me acuerdo su nombre, si no mal recuerdo, comentó que muchas veces, no sé si entendí bien. Gabriela fue Gabriela. la segunda que intervino. Sí. Ok, Gabriela comenta algo así como que muchas veces ni los docentes o los alumnos no conocen el significado de inclusión educativa y de educación inclusiva. Y es algo en lo que yo he hecho mucho énfasis porque ninguna de las dos definiciones significa educación para personas con discapacidades. O sea, es una educación, por ejemplo, en la inclusión educativa es el derecho que tenemos todas y todos a la educación, sin distinción de color, de procedencia, de lengua, problema físico o discapacidad, etcétera. Y en la educación inclusiva, pues es satisfacer las necesidades de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes, adultos, poniendo énfasis en los más vulnerables en riesgo de exclusión y marginación. Y en ningún momento dice que sea para personas con discapacidad. En ese sentido, se piensa, se propone este modelo de educación inclusiva
desde lo pedagógico o lo técnico como una práctica que incluya a todos, ¿no? Pero uno de los problemas que yo he comentado es que si un niño entra a un aula sin saber, por ejemplo, en mi caso, que yo he dado clases de braille a personas con discapacidad y sin discapacidad, a maestros de educación especial, a estudiantes de universidad, etcétera. Si un niño, les he dicho, si un niño entra a su aula, tiene el derecho a llegar a su aula a la edad que sea, con discapacidad visual, y él no sabe braille, su mamá no sabe braille, el maestro no sabe braille, ni el maestro de educación especial sabe braille. Y aparte, en su municipio, en su provincia, en su comunidad, no hay un centro de aprendizaje de braille. Puede ser un caso muy parecido al de donde yo vivo, en donde ni siquiera se puede conseguir el material cerca. Hay que ir a otro municipio, ¿no? Entonces, lo que mencionaba Celso, si no mal recuerdo, hay rezago educativo y riesgo de abandono escolar. A lo mucho, los jóvenes o los niños llegan a la secundaria y de ahí ya no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque traen mucho aprendizaje perdido, mucha pérdida de aprendizaje. Entonces, hay unas situaciones que se dan en la realidad de que muchas veces, si yo no tengo ese niño en mi escuela, en mi aula, ¿para qué aprendo? O sea, ¿para qué aprendo eso que ahorita no lo necesito, ¿no? O estar un año con ese niño, que pase al siguiente grado y ya me libré del problema. Y por mientras, pues ahí le voy haciendo como pueda, ¿no? Se presta también a que sea algo voluntario, que el maestro lo quiera incluir, y esas son las famosas barreras actitudinales que, que pueden presentar el maestro, no solamente el alumno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos en este escenario, como decía el maestro Luis Jesús, tiene que ser como una educación integral entre el gobierno, los recursos que proporciona el gobierno, los docentes, la familia, la madre, el padre y el niño. Entonces, bueno, he tenido una experiencia muy bonita de tener una alumna con discapacidad visual de 5 añitos que no sabía cómo enseñarle. Ya después fui desarrollando esas ideas, le fui enseñando, aprendió y más adelante enseñé a su mamá. Porque hay una idea en esta cuestión de la inclusión y de la educación, y bueno, es otra realidad también, que la educación inclusiva recae en la responsabilidad del maestro, en que solamente el docente del grupo, el maestro de educación especial, es quien tiene que enseñarle a ese niño, ¿no? Entonces, los padres a veces piensan igual y dejan al niño a que lo enseñen y le deja toda la responsabilidad al niño. Si al niño se le olvida cómo se escribe la D en braille, cuál es la combinación, pues ya no la pudo hacer porque se le olvidó y la mamá no sabe. Entonces, en una situación así, yo enseñé a la mamá y al poco tiempo le hice también una tablilla con todos los caracteres en braille más necesarios para la escuela primaria, para primero, segundo. Y la señora dejó de buscarme, ¿no? Eso me dio mucho gusto porque pudieron ser como independientes en su aprendizaje, ¿no? Y pudieron avanzar. Entonces, muchas veces los recursos del gobierno entra un niño con discapacidad visual y creen que resolvieron el problema dándole los materiales, por ejemplo, sus libros de texto en braille. Y el niño no sabe ni siquiera leer un braille, el más básico. Entonces, bueno, viéndolo desde esa perspectiva, la inclusión y la educación de los niños con algún tipo de discapacidad, pues es un proceso que no se va a solucionar entrando el niño a la escuela, ¿no? Necesita un aprendizaje previo para entrar a la escuela, y entonces sí, que el docente diera su clase de educación inclusiva para que el niño pudiera captar y tener sus materiales y supiera utilizarlos para poder participar en esa clase, ¿no? Y bueno, no me quiero extender tanto en esas ideas, pero yo de esa manera lo he vivido.
porque como les decía, esta niña, una maestra de ella quiso aprender braille, lo aprendió, y ella le hacía carteles a la niña en braille, por ejemplo, para ver cuestiones de matemáticas o lo que fuera, y Valentina le leía a sus compañeros cómo era el ángulo de 45 grados, qué características tenía, o sea, la descripción y todo. Y la maestra le hacía sus carteles en braille con otros materiales. Entonces, la otra idea es que se compite mucho a veces en el prestigio de una escuela u otra, o de entre universidades. Y la verdad, pues la idea que yo trato de transmitirle también a los jóvenes, a los que enseño braille, es que ese conocimiento lo pueden utilizar para enseñarle a un vecino, a una persona que vean que no esté estudiando y que ellos tengan ese conocimiento y que puedan enseñarle para regresarlo a la escuela, para que empiece a poder leer un libro, para que conozca, ¿no? De otra manera la cultura de la palabra escrita e imaginarse el mundo de otra manera, ¿no? Pero a través de la lectura y la escritura. Entonces, bueno, pues esa es mi idea y yo por eso también le enseño braille a todas las personas que quieren aprender, porque creo que entre más personas aprendan, están en la posibilidad de enseñarle a alguien que no vea, que lo acerquen, que le acerquen a la escuela, que lo acerquen a la educación. Entonces, bueno, pues espero que algo se haya quedado, pero esa es mi idea de una educación, digamos, inclusiva, ¿no? No solamente el hecho de que estén las normas y en las políticas y en el derecho, o sea, que haya un camino previo. Ajá. Muchísimas gracias, Salvador. Vamos a ir con Jamie Lorena, que nos avisó que dentro de poco tiene que retirarse. Jamie. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Súper interesante como todo lo que nos comparten, lo que logramos compartir y socializar. Yo hice así, o sea, tengo como un pequeño, digamos, unas anotaciones. Entonces tengo algo así como que haciendo toda esta lectura, escuchándolos y todo, considero que la educación debe tener un proceso transversal y continuo en relación con la realidad comunitaria, con la comunidad social. Es importante que nos pensemos la educación, y creo que era Lorena la que hablaba como de ese concepto de educar y escolarizar, que realmente los considero muy valiosos como poder hacer la distinción en esos dos conceptos. Creo que la educación es algo mucho más amplio y nuestros contextos reducen esa educación a la mera escolarización, es decir, como a tener un nivel a nivel de escuela, el pasar un bachillerato, el pasar una primaria, el pasar la universidad, pero la educación realmente trasciende mucho más allá de estos niveles de escolaridad. Entonces, desde allí es importante pensarnos no solo en procesos o acciones individuales, como en la lectura, digamos, nos lleva como a esas reflexiones y hace también esos cuestionamientos, sino como llevarlo a unos procesos más colectivos, más contextualizados, y no rayar como en esa indiferencia frente a lo que está pasando, porque entonces la escuela se nos vuelve una burbuja, ¿sí? Sino que nos debe interpelar también lo que acontece afuera, y creo que eso también generaría un pensamiento más crítico, no solamente en las personas con discapacidad, sino también en aquellos que no la tienen, y poder llegar desde los mismos aportes, digamos, o desde las mismas comprensiones que logren hacer las personas con discapacidad, pensarnos espacios mejores posibles para educarnos. Pero en esto también necesitamos una alta participación y voluntad política desde unas acciones afirmativas que generen cambios, no solo desde el contexto interno de la escuela, sino desde el contexto externo de la escuela. Por lo tanto, la educación debe ser pensada no solamente dentro de digamos, la infraestructura o las cuatro paredes que muchas veces nos ha llevado a la construcción de escuelas, sino que escuela
hay que pensarla por fuera de estos claustros, por fuera del aula, y llevarlo más a la sociedad, o sea, educar en la calle, por ejemplo. Y si encontramos esa exclusión en la escuela, pues obviamente la escuela termina siendo el reflejo pequeño de lo que es nuestra sociedad. El compañero, creo que era Luis, hablaba de lo utópico, ¿no? Y recogiendo lo que él decía, creo que era Luis, ¿cierto? Será una apuesta utópica no tener que hablar de educación inclusiva así. Porque la educación debe ser integral y debe ser abierta. O sea, cuando hablamos de educación, sesgarla solamente a esa educación inclusiva, porque claro, como sociedad, en todo este recorrido histórico, pues se ha sesgado, digamos, la participación del que no puede, del que le es imposible algo, hacer una u otra cosa. Pero si estamos hablando de educación, sería fantástico no tener que hacer la distinción de la educación inclusiva y la educación regular. O sea, una educación para unos y otra muy distinta para otros, sino que realmente sea una educación para todos. Y teniendo entonces esto y como todo lo que cada cual lograba reflexionar, sería fantástico poder generar como una red entre nosotros e invitar a otros que se sumen a una red latinoamericana, donde, por ejemplo, bueno, o mucho más que pueda trascender estas fronteras y toda esta geopolítica que nos atraviesa, una red educativa a favor de la educación para todos, o al menos más equitativa, donde podamos mirar, o sea, ir trabajando de manera conjunta en cómo construir o contribuir a la construcción de lineamientos y acciones que guíen mejores procesos para disminuir, o sea, no para promover la educación inclusiva, sino realmente para disminuir la exclusión y la marginación que se ve en las escuelas. Y creo que partiendo de allí, que creo que el autor también invita más allá, o sea, realidades de exclusión las encontramos constantemente, ¿sí? Pero entonces es como volver en positivo esa parte de la exclusión a unas acciones que nos permita disminuirla, y realmente creería que allí vamos a ver unos espacios pues más inclusivos, o al menos más abiertos para el que es diferente, teniendo en cuenta que todos y todas somos diferentes, unos con unas necesidades muy particulares, unos más que otros, pero realmente la diferencia está puesta en todos y todas. Entonces sería fantástico que desde allí pudiéramos empezar a tejer, no solamente desde la academia, sino desde esas voluntades políticas, desde esa construcción de unas políticas que nos permitan reproducir todo eso, o sea, que si se hace en Chile lo podamos estar haciendo también en Perú, en Brasil, en Colombia. Sería fantástico, o sea, pues es algo como muy apasionado de mi parte, y quizás muy, muy utópico, quizás también, pero creo que las utopías también son posibles llevarlas a una materialización más real. Es eso. Pues hay varios apartados que, digamos, me llamaron mucho la atención, ¿sí? Creo que en el hacer esas mismas apuestas, podría reducir lo que considera Daniel Dorling como esa injusticia, la cual se mantiene más por las creencias que las han propagado en tanto tiempo. Entonces recojo también lo que decía Diana frente a la conciencia, ¿no? El ser más conscientes, y realmente el ser más conscientes puede ir dando ruptura a esas creencias y a ese pasado que también de algunas maneras refieren que el futuro de la educación inclusiva depende del pasado que también ha ido teniendo en nuestra historia educativa. Claro, debemos de empezar por nosotros, y creo que el estar en este espacio ya es una semilla que estamos colocando cada cual, pero seguirla expandiendo a
nuestros contextos, no solamente dentro de la escuela, sino fuera de la misma, porque la educación es constante. Fuera de esta también tenemos mucho para seguir educando a otros y a otras. Aldo, muchísimas gracias y creo que con esta participación pues me voy despidiendo, pero quedando muy atenta a las conclusiones o a, no sé, otras directrices que nos puedas compartir por correo, y poder cerrar como este espacio muy, muy enriquecedor frente a esa construcción y tejido alrededor de la educación. Jamie, muchísimas gracias. Lo que tú me preguntabas en el chat, lo explicamos en la sesión número 1, que hay que, el próximo lunes 5, tenemos que presentar nuestro mural. ¿Se acuerdan esa especie de las ideas? Entonces yo voy a volver a compartir el PPT, ya donde está eso clarito ahí, y también vía correo. Oye, yo quería traer a colación algo que aparece en la página 226 del capítulo, la página 226 en el segundo párrafo, antes del cuadrito de la proposición número 2, ¿no? Yo quería traer a colación eso, entonces él dice textual, en pocas palabras, la educación inclusiva es un icono de pantalla de la educación, que cuando se abre revela una complicada teoría de la reconstrucción educativa y el plan para llevarla a cabo. La inclusión es una condición previa, como sostiene Bernstein, de la educación democrática. Como tales, las ideas de ella que representan la amalgama de la educación ordinaria y de la especial, constituyen un obstáculo para la reforma productiva. Como subconjunto de la educación crítica, la educación inclusiva plantea preguntas acerca de las relaciones con el poder de la escolarización, da testimonio de la injusticia y busca un acuerdo, dice Esli, educativo que facilite los conocimientos, las destrezas y las disposiciones necesarias para un mundo mejor. Me parece que en este apartado está lo que se ha conversado de manera transversal en esta sesión del día de hoy, ¿no? Y sobre todo lo que planteaba Diana con la idea de justamente producir esa otra forma de relacionamiento, de existir, de coexistir, ¿no? Y que está acá en la última frase, necesarias para un mundo mejor, ¿no? Ahora, yo quisiera no sé si alguien elaboró las preguntas, si alguien por último tiene una pregunta, pudo elaborar alguna pregunta, cosa que podamos compartir esa pregunta y en función de lo que leímos, cómo podríamos dar respuesta a esa pregunta que ustedes, que nos surgen mientras elaboramos esto. Jamie, vamos contigo. Jamie, José Miguel. Ok. Un momentito. Ahora sí. Sí, yo elaboré una pregunta ahora en el transcurso de la clase y que se conecta un poquito con lo que estaba justamente planteando Jamie. Sí, esta tarea, yo planteaba como desafío a propósito del lenguaje y de cómo de construir esta mirada sobre la educación inclusiva. Entonces, la pregunta mía es si es posible hacerlo dentro del sistema, con lo que hoy día tenemos, o desde los márgenes, ¿no? Como lo plantea recién, Jamie hablaba de hacer una educación desde afuera, desde la calle, que muchas veces no dialoga con lo que hacemos formalmente dentro de las salas de clase, que está súper regulado. Me imagino que aquí en Chile está todo súper normado, no puedo mover un niño si no tengo la autorización de un padre, escrita, firmada, timbrada y con notario al frente. Entonces, ironizo un poco, pero imagino que eso pasa en otros lugares también. Entonces, sí. De repente te coarta muchas posibilidades de innovación. Sin embargo, uno puede mirar experiencias. El otro día escuchaba a una colega, profesora universitaria, Donatila Ferrada, no sé si la conoces, Aldo, los demás colegas, ella trabaja en la Universidad Católica del Maule, y ha ido desarrollando una experiencia de educación que se va construyendo con la comunidad dentro del sistema educativo, liderado por un profesor o por los directivos. Ahí hay distintas modalidades. Nosotros la mirábamos con mucha atención porque me parece que es un espacio
que se va dando en pequeñas comunidades, y eso está siendo desde adentro. Desde adentro un elemento transformador. No está hablando de educación inclusiva, pero yo te aseguro que allí está ocurriendo, es inclusión. Sí, porque lo Es que el proyecto inclusión. al que tú aludes es el Entrelazando Mundos. Sí, nosotros hemos trabajado harto con el CIEP desde el CLE, que es el centro al que ella pertenece. Sí, sí. Ya. Entonces, eso me parece, como te digo, lo veo como una propuesta, y eso me surge esta pregunta, ¿no? A propósito también lo que planteaba recién Salvador, ¿no? Esta necesidad que en algún momento, en el caso de ciertas situaciones, en el caso de la discapacidad, debiéramos pensar en que entonces, porque me pareció un poco al escuchar a Salvador que era necesaria la educación especial, y probablemente la educación especial nos va a ayudar a entregar esta herramienta para poder construir en este caso una alfabetización respecto del uso de un lenguaje, aludía al uso del braille o la lengua de señas u otra forma que no todos los profesores las tenemos. No obstante, hemos tratado de hacer inclusión. Yo el año pasado tenía una estudiante ciega en la enseñanza superior, ella ya tenía la tecnología, entonces yo le pregunto, ¿cómo te puedo ayudar para facilitar tus clases? Y ella me dice, profe, mándeme antes los PowerPoint y ojalá explíqueme los monos cuando usted proyecte una imagen, cuénteme, y eso es todo lo que yo necesito. Todo lo demás, ella ya tenía un set de herramientas que le permitía desenvolverse en la vida universitaria. Entonces cada situación puede ser tan distinta, además que no hay como una receta única de proceder, y es como el diálogo entre los distintos actores y actrices de este proceso que pudiésemos ir como encontrando respuestas. Pero esa sería como mi gran pregunta, ¿no? ¿Qué piensa don Roger Slee, que toma una postura, que es un crítico del sistema de una educación neoliberal, que es como la que tenemos aquí muy instalada en nuestro país, y está con esos parámetros construida y regulada? No obstante, ¿es posible desde adentro hacer una transformación o necesariamente habría que instalarse de los márgenes, o a lo mejor puede ser los dos caminos, ¿no? Desde los márgenes como una presión crítica y desde adentro como una transformación cultural? No lo sé. Los demás, ¿qué podrían responder a la pregunta de José Miguel? Desde lo que la lectura nos evoca, desde lo que sabemos, de lo que pensamos. Aldo. Celso y luego James. Bueno, si bien entendí el comentario de José Miguel y la pregunta, la última parte, habría que definir cuál es nuestra posición, desde dónde estamos parados, para que a partir de ahí podamos partir y valorar qué tanto pudiésemos empezar desde afuera o desde adentro, ¿no? Entonces, bueno, mi comentario sería en el sentido siguiente. Yo creo y estoy, pues, digamos que por lo que he visto, he vivido como profesor, como alumno también, creo yo que los cambios se dan en equipo, se dan en un grupo de personas interesadas con roles distintos, con funciones distintas. Es decir, refiriéndome a mi país, por ejemplo, pues las políticas se dan desde el seno del poder legislativo. A partir de ahí, corresponde al gobierno federal ejecutar esas disposiciones a nivel de país, y se van bajando a los demás niveles, y si cada nivel realiza el trabajo que le corresponde, entonces desde adentro y desde afuera todos estaremos haciendo lo que nos toca, lo que nos corresponde. Entonces yo me quedo en el ámbito que conozco,
en el ámbito de adentro de mi centro escolar, y yo identifico que si el equipo directivo se compromete con un proyecto de educación para todos, si él está comprometido, si él está convencido de que ese proyecto es la mejor forma de tener alumnos y alumnas con suficientes habilidades desarrolladas, capacidades, etcétera, etcétera, entonces, con esa seguridad que el director tenga, con esa seguridad también cada uno de nosotros, los profesores, tendremos el compromiso que nos corresponda. Ya lo habrán mencionado, ya lo mencionó Salvador en sus ejemplos que dio, muy claros, y que igual acá ocurren. Entonces, directores, maestros, los alumnos tienen responsabilidades. Necesitamos también nosotros como docentes hacerles ver cuáles son sus responsabilidades, que no se les olvide, que no solamente es llegar, sentarse y escuchar para ver qué uno les puede dar. O sea, eso no es suficiente. Entonces, tienen responsabilidades, tienen mucho trabajo por hacer. Por otro lado, la parte complementaria desde mi punto de vista para este trabajo en equipo, pues es los colaboradores internos en una escuela, en un centro escolar, como los orientadores educativos. Los trabajadores sociales tienen mucho trabajo que hacer en este proyecto de educación para todos. Las familias, ni se diga, ya lo mencionó Salvador con el ejemplo que dio. Yo acá lo he vivido también de la misma manera. Y si no involucramos a las familias en la educación de sus hijos, entonces lo que nosotros construimos con sus hijos acá en la escuela y van para su casa, llegan en la tarde, noche, etcétera, etcétera, y allá no practican lo aprendido. ¿Por qué? Porque los papás no tienen ese conocimiento o esa información de que también por su parte hay formas en las que ellos colaboren en la educación de sus hijos. Entonces, si algún implicado en este proceso falla, yo considero que entonces estaremos trabajando en un trabajo muy pesado, en un trabajo muy exhaustivo, pero con resultados tal vez poco satisfactorios, medianamente satisfactorios, tirándole a la excelencia probablemente, ¿no? Pero en resumen, mi comentario es que el trabajo debe ser en equipo. Cada quien asumiendo el rol que nos corresponda. Yo estoy pues, seguro de que tendremos éxito en el trabajo que estamos haciendo en el día a día. Es todo, gracias. Muchísimas gracias, Celso. Jamie, ¿tú ibas a aportar algo? Bueno, cuando tú refieres de la pregunta, creo que retomó una pregunta que hice en las sesiones anteriores y estaba relacionada con esos lineamientos, como con esa política pública o con esas políticas para la educación inclusiva. Entonces, desde ahí, como sobre qué aspectos puntuales sería necesario trabajar para esa construcción de una política en educación que realmente invite a mitigar la exclusión y permita de una mejor manera la participación de todos y todas desde la diversidad, desde la diferencia. Pues acá hemos abordado varios aspectos, ¿sí? Muy movilizados también por lo que el autor propone. Y creo que él está muy parado también en un tema político, económico y de alguna manera geopolítico, ¿no? Entonces,
realmente necesitamos mucha voluntad política, ¿sí? Y esa apuesta neoliberal que de alguna manera hace donde la educación se vuelve más un tema de competitividad y comercial, ¿cómo realmente podríamos apuntar desde allí? O sea, el autor, digamos, toca muchas fibras, ¿sí? Y de alguna manera haciendo la invitación, sacando de zonas de confort. Hay algunas otras que quedan como, pues lo percibo yo, ¿no? Quedan como en el aire. Entonces, desde allí sería ver cómo lo podemos construir. Entonces, recojo esa pregunta y de alguna manera como la conclusión que hacía y la invitación que hacía con mi participación de hace un momento anterior a esto. Muchísimas gracias, Amy. Leslie, vamos contigo. Muchas gracias. Bueno, lo que nos comentaba el compañero, considero que debemos hacer el cambio interno, o sea, comenzar nosotros y luego ir avanzando, porque considero que esa lucha continua que tenemos con las políticas públicas es muy complejo, son muy limitantes. Como decía, para mover al estudiante necesitamos el notario al lado, es verdad, eso nos sucede a todos los educadores y eso nos limita mucho. Además de eso, del desconocimiento de los padres al saber que se está brindando un apoyo a los niños, ellos dicen, no, pero mi niño es normal, ¿por qué tiene que darle una educación inclusiva? No se da cuenta del verdadero valor que tenemos, entonces tenemos que vender mucho la idea real de lo que es la educación inclusiva. Cuando un compañero también conversaba de su proceso en la parte del braille, y hay una parte en el libro también que dice que por qué los niños que requieren educación especial tienen que pagar un costo extra, tener su tutor al lado. En realidad, yo viví algo también muy cercano con una niña con parálisis cerebral, estaba en segundo de básica, que es el momento en el cual se da la lectoescritura. Bueno, tuvimos tanto apoyo de los papis que nosotros ya iniciamos un proceso de lectoescritura con ella, que era algo que los papis nunca esperaban, pero se fue dando porque, a lo que mencionan todos los compañeros, se hizo un trabajo en equipo. Trabajamos todos los profesionales en el área y se logró. Yo considero que el cambio viene desde nosotros, que nosotros somos como esa receta secreta que los niños necesitan para salir. No hay una planificación, no hay no sé, una guía en la cual nosotros decir, paso a paso los niños van a llegar a esto, sino somos nosotros los que tenemos que poner esa parte, esa vocación para que los chicos vayan dando resultados. Muy importante el trabajo en equipo, si es que me apoyo con todas mis compañeras, no solo educadores especiales, terapistas, sino con mis mismos compañeros de nivel, considero que sí se puede lograr un cambios pequeños pero muy buenos, muy importantes para los estudiantes de cada nivel que vamos teniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leli. Yo quería leer una parte que me parece que puede responder a la pregunta de José Miguel, ¿no? Que está en la página 246, dice, cuando él habla de las tareas de los valores y de las prioridades puntualmente. Entonces dice, aunque los elementos del plan que preceden representan unos valores particulares, he señalado estos como un elemento independiente de cada plan. Utilizo la palabra valor de dos maneras. La primera consiste en reenfatizar la importancia de la tarea de restablecer el valor, ¿ya?, para quienes no han sido valorados por o en las escuelas, y a menudo se describe la escuela como un centro comunitario. En cuanto tales, las escuelas pueden representar comunidades divididas por los privilegios y la pobreza, la competición y la ambición personal, el racismo y el prejuicio y el olvido. Las comunidades representan y reproducen la indiferencia colectiva, y me parece que ese es un punto importante a tratar en la pregunta de José Miguel, la indiferencia colectiva, ¿no? De la que he venido hablando, dice Roger Smith. Tenemos la oportunidad de construir comunidades que reconozcan y representen a otros que han sido rechazados, de construir ricas comunidades de aprendizaje en la diferencia. Y en segundo lugar, dice Roger Smith,
Enuncio los valores como un elemento del plan para insistir en la necesidad de que la postura de las escuelas sobre sus valores sea inequívoca e integren esos valores en el currículum, la pedagogía, la evaluación y la organización. Los valores tienen que estar representados en la cultura de la escuela y articulados a través de la misma. No basta con decir esa clásica triada de Ainscoot, cultura, práctica y política, porque en el fondo es una cuestión retórica que no impacta en la comprensión profunda, como alguien lo señaló, Lorena Cardosa lo decía, de comprender la estructura profunda de la escolarización para crear políticas, prácticas y cultura a favor de la exclusión. Y después la reducir. Y me parece también que hay un aspecto importante en cuanto a los cuadros, porque yo eso les quería preguntar. Por ejemplo, en la página 224 y 225, él habla acerca de las 4 proposiciones, ¿no? Entonces él habla de una primera proposición que denomina reformulación del campo, luego la denomina la segunda enderezar el lenguaje, investigar para la inclusión y revisar la educación. ¿Cuál de esto a mí me parece, yo quería preguntarles, cuál de los puntos que él menciona en el apartado de reformular el campo, que está en la página 224, o a ustedes les parece importante? ¿Cuál de esos 4 puntos que él menciona en los temas les parece importante para considerar en un proyecto educativo, ya sea en la universidad, en la escuela secundaria, en las políticas públicas, en la formación de los educadores? ¿Cuál de estos les parece como algo importante de poder abordar, de esas dimensiones que él plantea allí? Bueno, yo pienso que para mí la reformulación del campo es la primera, porque creo que en la medida en que él va desarrollando nos habla de lo que hemos visto desde el inicio, y es que podemos caer en muchas trampas. En este pro de trabajar por la educación inclusiva, resulta que al final estamos trabajando en contra. Nosotros mismos metemos nuestro caballo de Troya. Entonces creo que hay que partir de reformular este campo. Ahí va una de mis preguntas de las que había yo generado y que estaba relacionada con, vamos a ver si la encuentro por acá que se me perdió. Yo creo que se me perdió. Perdón, Lorena, yo te silencié el micrófono. Ábrelo, por fin. Fue sin querer. Tranquilo, ya no sé hasta dónde me escucharon. Estaba buscando acá que la reformulación del campo, porque es como, digamos que es donde nosotros mismos tenemos que tener cuidado de no meter nosotros mismos el caballo de Troya, y ahí estaban las preguntas que estaban relacionadas con cómo seguir dentro de la escuela sin hacer este juego completo pues al neoliberalismo, a las prácticas discriminadoras, pero sí, seguir trabajando por eso, o sea que yo me pararía allí. Ajá, muchísimas gracias. Yo creo que por lo menos para mí es importante, sé que él habla de entender la inclusión como un proyecto político que va a estar preocupado por examinar la raza, la identidad, el privilegio, la diferencia, porque hace un encuadramiento de cómo poder entender, ¿no es verdad?, en los supuestos más por fuera de la educación especial tradicional. José Miguel. Sí, yo estaba pensando en que, por un lado, pensando desde adentro de la institución, es primero comprometer a los integrantes de ella en una discusión y de la mano con establecer la inclusión como un proyecto político. Estas dos ideas de la mano, para que se construya una conversación, una revisión, una reflexión, y de ahí emanen las acciones que se pueden establecer. Para mí esos son como 2 elementos claves. Súper. Comprometer a los integrantes para establecer la inclusión como un proyecto político. Ajá, muy bien. Me parece a mí que yo agregaría acá, yo agregaría en este cuadro la capacidad también de entender la estructura educativa, porque en el fondo podemos comprometer a los actores, pero si no comprendemos los problemas que están atravesando las estructuras educativas de mi escuela, podemos estar comprometidos, pero nunca vamos a ver como el problema en su magnitud. Por lo menos eso. Gaby. Yo coincido con el punto de establecer la inclusión como proyecto político.
siento que este enunciado es como el alcance de mayor impacto o transformación respecto al campo, porque está volviendo a situar no la responsabilidad en unos agentes, en unas investigaciones o en un proceso de formación, sino que abarca todos los escenarios de la vida donde nos desenvolvemos y vuelve y hace un llamado a hacer el análisis frente a las prácticas de opresión, ¿no? Cómo las hacemos evidentes, cómo las analizamos y cómo transformamos ese ejercicio. Además, porque indica que pues el proyecto político no es netamente las políticas o las normas o lo que nos mandan, ¿cierto? Sino que día a día en el encuentro, en la acción educativa, pedagógica, reflexiva y de investigación, allí está el proyecto político, constantemente en las relaciones humanas. Entonces, en la escuela, siento que en este punto los elementos que él pone en el otro cuadro están todos directamente relacionados con el primer enunciado, porque tiene un alcance mucho más general y concreta netamente la transformación, no desde la individualidad, sino desde la estructura social como tal. Muchísimas gracias, Gaby. Y ahí podríamos complementar con algo que él dice en la página 229. Dice, insiste en que reconozcamos nuestro compromiso con el reto de identificar y comprender el funcionamiento destructivo del poder, el privilegio, la desventaja y la exclusión en la educación y renovar la determinación para corregir. Y después él complementa y dice, bueno, es necesario comprender la complejidad y el dinamismo de la exclusión, es el reto fundamental. Y eso, lo intrincado de la estructura y los procesos de escolarización, combinado con las intersecciones de la desventaja y la inclusión en unas administraciones idiosincrásicas, fuerzan unos planes de investigación amplios y ambiciosos. ¿Alguien más? Salvador, ¿querías decir algo? Sí, Aldo. Por ejemplo, nada más para responder y hacer un comentario y mi pregunta, lo que comentaba José Miguel acerca de su alumna ciega que tuvo o joven en sus clases, es algo de lo que yo comento, ¿no? Es muy importante reconocer o identificar ahí como una persona, un estudiante con una discapacidad que ya tiene esas habilidades desarrolladas, es muy fácil que se pueda adaptar, digo, con unos ajustes mínimos. Y esa cuestión de enviarle las diapositivas, en mi caso también, textos en vez de PDF en imagen, en PDF texto para que los pueda leer mi lector de pantalla en mi computadora, ¿no? Entonces es casi siempre para personas con algún tipo de discapacidad, es como esa anticipación a esas clases que va a haber, ¿no? Y sobre todo la descripción en los salones para personas con discapacidad es es muy importante. Es muy importante para las personas ciegas, ¿no? La descripción, sobre todo en un aula. Y mi pregunta en este sentido va de por qué o cuándo empezó a infundirse el miedo de hacer un diagnóstico a los padres de familia, ¿no? Es decir, los padres de familia se ve así como muy negativo o que va a ser discriminador el hacerle un examen o diagnóstico a sus hijos. Aquí en México estaba el Centro de Orientación e Investigación y era hacer un diagnóstico y se detectaban, a edades tempranas, TDAH o TDAH, y otros trastornos que muchas veces por el hecho de que signifique discriminación o segregación, se descubren más adelante cuando el problema ya va un poco más avanzado. Entonces, en ese sentido, a veces yo creo que esta cultura también de inclusión o educación inclusiva tiene que abarcar a los padres de familia para acompañarlos en su duelo, porque como yo lo he pensado, tampoco es fácil tener un hijo con alguna discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso a veces la negación
puede durar mucho tiempo Claro, y es que afecta muchas cosas. eso es lo que se llama el duelo, ¿no? En la discapacidad, o lo que los padres muchas veces tienen que trabajar, ¿no? Eh, Eso. Salvador, ¿quieres aportar algo más? No, es en gran medida esa cuestión de por qué el miedo, cuándo se empezó a infundir ese miedo, ¿no? Yo creo que para mí no es tan negativo hacer un diagnóstico. Perfecto. Entonces, Aldo, disculpe, Salvador, se da este miedo por el mal uso del diagnóstico. Lamentablemente, las personas que reciben estos informes no se enfocan en lo que pueden potenciar, sino en lo que el niño tiene mal o tiene déficit. Entonces dicen, el niño no puede, no sé, escribir más de 3 hojas, entonces le van segregando. Sin embargo, no ven las áreas altas que pueden potenciar y de igual manera no ven a las áreas bajas como una pequeña fortaleza en la cual nos podemos ir dando como el inicio y de ahí vamos avanzando. Si no, simplemente este niño no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Entonces los papás, para evitar esta dificultad, esa etiqueta, dejaron de irse a un diagnóstico, a hacer una evaluación, porque tienen ese miedo y como bien dice, muy pocos viven ese duelo, sino simplemente lo van arrastrando. Eso es algo que pasa mucho en mi ciudad. Es muy difícil a los papis convencerles para que les lleven a los chicos y le hagan una valoración. Actualmente, ¿Sabes que yo años atrás dirigí una tesis de una estudiante que era el síndrome de West? Estoy hablando por allá por el año 2011. 2012. Por favor, mantengamos nuestros micrófonos apagados. Entonces, yo le decía bueno, estas chicas vienen a mi clase y me dicen, profesor, ¿nos puede dirigir la tesis sobre el síndrome de West? Y pasó una cosa muy interesante porque, primero, el nivel de prevalencia de ese síndrome es muy bajo, ¿ya? Y segundo, es un síndrome muy complicado que se cruzan muchas cosas. Bueno, ¿qué pasó en esa investigación? Que ellos hicieron un enfoque narrativo biográfico, en el fondo que contaban la historia, buscaban incidentes, cómo se concluían los procesos de aceptación. Y el padre de la niña dice, yo jamás he hablado de este tema con nadie, ni con mi madre, ni con mi esposa lo hemos hablado. Y esta entrevista el tipo se pone a llorar, se pone ahí y pasa una cosa bien interesante, ¿no? Que en el fondo muchas familias creen que el tema del duelo está superado, pero la preocupación que va a ser de mi hijo en el futuro y esas cosas demuestra que en el fondo ese duelo tampoco está tan trabajado. Por eso que a mí me parece importante ahí, por ejemplo, el punto 2 que dice que Roger Slidell llama enderezar el lenguaje, cuando dice ¿quién habla por quién? Me parece que esa es una pregunta importante, ¿no? ¿Cuáles son esos vocabularios deflectores que vamos a ocupar, ¿no? Que en el fondo nos llevan y que él exige reconocimiento de la opresión y la exclusión. Yo creo que esos puntos por lo menos son sustantivos para esto que estamos viendo, ¿no? De poder mirar y también yo creo que él cierra esta idea, ¿no? de pensar con la idea de revisar la educación. En el fondo él entiende que la educación inclusiva va a ser una forma de luchar en contra de esta educación neoliberal, pero para luchar contra la educación neoliberal tenemos nosotros que reconocer que somos parte de ese neoliberalismo. Habitamos el neoliberalismo, jugamos sus juegos, no estamos exentos, ¿no? O sea, vivimos en esa economía política del capitalismo, ¿sí? Gaby, disculpa, yo te quité la palabra. No. Bueno, tener en cuenta con las últimas intervenciones que no podemos, centrar el análisis de la educación inclusiva netamente en lo técnico. Habíamos hablado que el tema de la generación de adaptaciones, apoyos, ajustes razonables y todos estos elementos no son el centro porque queda reducido a lo compensatorio, ¿no? Y que allí deberíamos entonces, lo que dice él de investigar para la inclusión, separar la investigación de la educación inclusiva de la investigación sobre educación especial, porque estamos nuevamente pensando, ¿no? que lo inclusivo entonces netamente sujetos con discapacidad y no, ¿cierto? Que va más allá de eso y es un abordaje más
desde las diferencias propias y que habría que enriquecer esa investigación frente a la inclusión, más allá de ponerla en el lenguaje de educación especial y no reducirla a los apoyos y a los ajustes o a un tema netamente curricular, porque tiene pues muchos más alcances en términos sociales, de análisis de opresión, de discriminación, de la exclusión, bueno, de ese relacionamiento cotidiano. Así es. Y yo también ahí creo que hay cuestiones que también pasan inadvertidas en la comprensión de la inclusión y va a costar mucho poderlas deshacer. Por ejemplo, cuando nos preguntamos, por ejemplo, bueno, ¿quién está dentro de la escuela? ¿Quién está fuera de la escuela? ¿Cómo llegan a constituirse en grupos en riesgo, por ejemplo? No porque estén dentro de la escuela quiere decir que están realmente incluidos, están recibiendo lo que necesitan, ¿no? Eh, y ahí, por ejemplo, él dice en la página 221, en el último párrafo, él dice, necesitamos el reconocimiento de las dificultades, de la especificidad contextual en la que habita cada persona, ¿no? En el entorno. Oye, bueno, nosotros ahora tenemos una conferencia de un profesor en el CELEI sobre neurodiversidad, los dejo invitados, si quieren les comparto el enlace por acá de Zoom, es gratuita, abierta, si se quieren sumar, ya les voy a pegar el enlace, pero la idea es que ahora en estos minutos que nos quedan podamos ir cerrando lo que significó el capítulo 8 para cada uno. Yo sé que ya lo han enunciado, pero me gustaría escucharlos desde la pasión, desde la afectación. ¿Qué nos pasó al leer este texto en nuestra experiencia, en nuestra subjetividad, en nuestro sentir? ¿Qué nos pasó con esta lectura y qué nos fue pasando a lo largo de cada uno de los capítulos que fuimos leyendo? ¿Qué nos pasó con este libro en el fondo? ¿Lo recomendarían? ¿Lo darían a leer a sus alumnos? ¿Lo trabajarían con los papás en la escuela? A ver, ¿qué me pueden contar? Estela y luego José Miguel. Bueno, a mí me gustó muchísimo el capítulo porque él hace una apuesta en términos de entregar pistas, lo dije hace un rato, entregar estas pistas para abrir una conversación, no lo da como un tema resuelto, sino que más bien por donde ir mirando, no le da prioridad, y yo creo que es interesante también esta lectura cómo vuelve el foco a mirarla desde los espacios educativos, desde los centros educativos. En ese sentido me permitió como articular. A mí me ha pasado muchas veces que cuando leo autores críticos, siempre están en la vereda del frente, ¿no? como le pasó a Boris en su momento, y hoy día está con la guitarra en la mano, pero no sabe, está complicado, ¿no? Entonces me pasa un poco eso con la crítica, ¿no? Que está como fuera de la vereda, pero cuando uno está dentro, que ha sido mi historia profesional dentro del sistema, y se encuentra con un montón de situaciones que te amarran, que lentifican, que inhiben, que te coartan, y que uno muchas veces pasa a ser el complicado cuando pone una situación de crítica dentro de la organización. Entonces, en ese sentido me da como pistas, y me dio mucho sentido de alguna manera articular con cosas que yo venía pensando sin haber leído antes a Roger Sleep. Así que me parece una lectura desafiante. Yo lo voy a incorporar en mi bibliografía de las cosas que hago, y claramente aquí hay cosas que hay que plantear de base, ¿no? Cómo critico, cómo entiendo una educación dentro de un sistema neoliberal. Yo creo que ahí está como el tema sustancioso, finalmente, para poder entender por qué hay exclusión, ¿no? En una cultura, en una manera de entender la vida, que es por la competencia. Los más aptos tendrán que tener éxito y los otros probablemente, a lo mejor sí hay que ayudarlos, pero no importa, quédense ahí a mitad del camino. Entonces, ahí es un tema valórico, ético, que necesariamente también hay que reflexionar. Muchísimas gracias, José Miguel. Estela. Yo no conocía el libro y me gustó muchísimo porque me ha hecho pensar acerca de muchas cosas, algunas que he colocado acá, ¿no? Y a mí me gustó mucho este plan de acción colectiva
que eu creio que não é um ordem para isso, pero é como uma espiral que nós vamos trabalhando todo e crescendo ao longo do tempo, né? Eu creio que este é um reto muito interessante que se pode pensar. Minhas ideias, eu estou usando algumas ideias do livro, com minhas ideias, reflexionando muito, e eu comecei a discutir algumas partes com um de meus alunos, porque já estamos cerrando o ano letivo. Pero como eu tenho orientandos, eu continuo com eles. As vacações são muito curtas. Então, nós estamos trabalhando todavia, pero não mais com os encontros. Pero este aluno é muito interessado, ele está participando de vários encontros de CELEI. Nós estamos assistindo e depois discutimos. Então, eu he passado para ele, eu creio que o próximo ano, alguns têm dificuldade de ler em espanhol, porque temos no grupo não só mestrandos e doutorandos, mas também alunos da graduação que têm mais dificuldade, mas eu vou a pegar algumas partes para discutir com eles. E com isso discuto comigo mesma, porque sempre é muito bueno ouvir os outros. Eu creio que isto nos ajuda. Pero me gostou muito o livro. Não é um livro novo, pero creio que as questões são atuais todavia. É isto. Me gostou muito o encontro, as discussões, tudo que han hablado acá. Gracias. Muchísimas gracias, Estela. Me alegro mucho. Y aunque el libro tenga 11 años, tiene algo importante este libro, que demuestra que en la educación somos poco creativos para analizar los fenómenos, porque llevamos una década, entonces también tenemos ese reto de ponernos el desafío de cómo pensamos y enfrentamos muchos fenómenos. Muchísimas gracias, Estela. José Luis, luego Leslie, y cerramos con Yajair. Gracias, Aldo, y gracias a todas y todos por este espacio. Me parece muy enriquecedor escuchar las experiencias, los puntos de vista sobre el libro y sobre lo cotidiano, lo que están viviendo. Me parece que eso enriqueció mucho este espacio. Y bueno, justamente respecto al libro, creo que nos deja mucho que analizar. 11 años y en algunos casos seguimos igual o a lo mejor más atrás de esos 11 años, ¿no? Creo que ese es un reto que en lo particular me planteo y regreso a lo que dije, de hecho, en la primera sesión, que estos espacios nos enriquecen para conocer lo que justamente otros hacen, otros hacemos. Y bueno, me permito compartirles un libro en el que nos publicaron un capítulo que de hecho se va a presentar precisamente en este próximo mes y que tiene que ver en cómo está desde nuestra propia visión, claro, de los que lo escribimos, aunque con trabajo empírico a partir de los estudiantes, de los profesores, cómo se está la educación inclusiva y la inclusión educativa, ambas cosas en la Universidad de Guanajuato, en educación superior en particular, en educación superior. Me parece que esto es lo que nos puede llevar a reflexionar, a analizar, a compartir con todas y todos nuestras propias experiencias. Celebro este espacio de lectura y el diálogo con todas y todos ustedes porque creo que nos puede enriquecer y con este grupo de correos seguir compartiendo, por ejemplo, ¿no? Digo, todavía falta la próxima sesión, afortunadamente, pero creo que queda ese buen reto de seguir compartiendo. Gracias a todas y todos. Gracias, Aldo. Gracias a ti, Luis Jesús. Y bueno, aquí Jamie nos puso una meta, que podríamos pensar en crear esa red latinoamericana que ella decía, ¿no? Creo que ese es un buen reto, y si gustan yo lo puedo poner en la agenda para que en la próxima sesión, que va a ser la última, podamos organizarnos. No sé qué les parece. ¿Lo pongo en la agenda o no? Sí, sí. Ya, súper. Leslie, vamos contigo. Bueno, realmente es un libro excelente. Lilia Arciniega siempre nos ha recomendado leer, siempre toma en cuenta para sus diálogos, y es un libro que he necesitado en muchos párrafos leer y volver a leer,
porque me quedan muchas ideas retumbando y diciendo, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿En qué momento yo también me desvié del camino? Retomemos una vez más, porque realmente hay veces que tenemos una mala información, una mala creencia, pero necesitamos enfocar nuestro camino, nuestra visión a un mismo objetivo. Realmente me siento muy agradecida por el espacio y como dije la vez anterior, no me siento sola. Hay veces que uno en esta lucha se siente sola, pero al ver a personas de diferentes países, de diferentes ideologías y estamos en un mismo camino, pues me siento contenta, que no estoy tan mal ni tan solita. Les agradezco mucho y muchísimas gracias, Aldo, por este hermoso espacio. No, muy bien, gracias a ustedes. Todo lo que hacemos desde el CELEI tiene un propósito, que sean discusiones nutritivas, bueno, esperemos que eso se logre, pero además que vayan un paso más allá de lo que habitualmente se encuentra en el circuito investigativo académico. Yajaira. Muchas gracias, Aldo. Sí, para mí también el libro, bueno, los capítulos que pudimos leer me gustó mucho. Tengo el compromiso de leerlo todo y me gustó desde el tema. Fortalece mucho algunas ideas que ya tenía acerca de la inclusión educativa y también me pregunto por qué no lo conocí antes, ¿no? Porque tuve la oportunidad de hacer una tesis que hablaba sobre las concepciones que tienen los docentes acerca de la inclusión educativa y este libro me parece espectacular como para haber argumentado mucho esa tesis, pero sin embargo me sirve aún mucho para poder tener más material y continuar desde mi profesión, desde mi área, ayudando a los docentes desde estas temáticas de inclusión educativa. Así que me cae súper bien el libro. Muchas gracias, Aldo, infinitas, por podernos reunir en estos espacios de reflexión. No, gracias a ti, Yajaira, y a los compañeros por sumarse. Y Lorena, de inmediato te doy la palabra. Adelante, Lorena. Hola, ya. Es que no te escuché si me dabas la Adelante, palabra. adelante. Sí. Ok, yo creo, bueno, sumado a todo lo, me uno como a todas las otras comentarios, pero creo que este cuadro final de la tabla 8.6 de las 4 proposiciones, creo que es algo que hay que sacar para uno estar leyendo y releyendo hacia dónde va en estas 4 cosas, porque es demasiado contenido en un cuadro de una página, o sea, es demasiado contenido porque es como decirle a uno, bueno, estos son los caminos que hay que abrir, muchos muy lejanos de la posibilidad que uno tiene de agarrar con las 2 manos, pero también otros que uno puede ir construyendo pequeñas escaleras y pequeños esfuerzos para ir caminando hacia allá. O sea que recupero, digamos, del last draft del libro, esta última parte donde nos muestra preguntas, nos muestra camino, nos deja temas. Ahí creo que yo pondría mi énfasis. Súper, muchísimas gracias, Lorena. Bueno, llegamos al término de la sesión del día de hoy. Recuerden que el